Para nosotros es fundamental el intercambio con quienes representan a las fuerzas políticas en el Congreso, porque la situación que estamos viviendo es extraordinaria. Creo que se puede hacer mucho. Perdón, Hugo. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha. Perdón, es que se empezó a ver eco. Sí, para nosotros es importante lo que podamos construir desde la Comisión de Hacienda de cara al presupuesto 2021. También lo que se le pueda dar de seguimiento a los programas pues escasos, pero que sí se dieron para tratar de dar a través de la política monetaria fondos a las MIPYMES. Y bueno, pues hablar de los temas que están justamente afectando a la industria y sobre todo a aquellos de menor tamaño que no la están pasando bien y que pues los reportes que tenemos de todo el país son cada vez más alarmantes en cuanto a empresas que no tienen manera de arrancar o siquiera cumplir con los protocolos que se están exigiendo en algunas entidades. Sé que vamos a tener varias participaciones en donde se irán desarrollando diferentes temas. Yo ofrezco por parte de Canacintra siempre una voz sí crítica, pero constructiva. No nos quedamos solo en la queja, sino en la propuesta para ver cómo podemos sacar adelante a nuestras empresas y así proteger el empleo de millones de mexicanos. Yo estoy convencido, y lo seguiré hasta el último de mis días, de que la mejor política social es la política económica. Si un país tiene manera de darle educación y empleo a su gente, la gente de manera automática empezará a tener mejores niveles de bienestar y desarrollo. Y obviamente, bueno, pues tiene que haber un acompañamiento del gobierno. Hasta aquí mi introducción para dar paso a Miguel Ángel del Toro, agradeciendo nuevamente la disposición de la diputada Pat Terrazas y de todos quienes la acompañan en la comisión. Espero que sea muy enriquecedor este intercambio de opiniones. Al contrario, muchas gracias y bienvenidos todos. Y la verdad es que nosotros como Comisión de Hacienda hemos tratado de estar cercanos al Poder Ejecutivo a través de sus colaboradores, pero también tenemos que estar también cercanos a los que son representantes de un grupo de empresas y grupos de un sector que produce para el país. Entonces, pues en ese sentido, pues les damos la bienvenida a ustedes a Canacintra. No estaba ahorita que lo hice, por eso les reitero la bienvenida. Y bueno, pues también para enriquecer el conocimiento y enriquecer la necesidad que tenemos nosotros para legislar y legislar para todos los mexicanos. Muchas gracias, bienvenidos todos. Y adelante, Beniaga del Toro. Adelante, tienes el uso de la voz, por favor. Gracias, diputada Patricia Terrazas. Gracias, Enoc. Buenos días, soy Miguel Ángel Toro, soy presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de Canacintra y saludo a la presidenta y a todas y todos los diputados miembros de la Comisión de Hacienda que hoy nos acompañan. En la Comisión de Enlace Legislativo de Canacintra nos dimos a la tarea de recoger de nuestros asociados agrupados en las diferentes delegaciones del país, sectores y ramas industriales, sus sugerencias en el ámbito hacendario para buscar ayudar a sus empresas a que la falta de liquidez no las lleve a la insolvencia o a la quiebra y proteger naturalmente también el empleo, salarios o ingresos de sus colaboradores.
en este extraordinariamente difícil panorama que enfrenta México, no solo por la pandemia COVID-19, sino también por la crisis económica mundial y nacional. Como resultado de esta auscultación, determinamos un conjunto de sugerencias económicas, fiscales y financieras que a nuestro juicio podrían contribuir a la subsistencia de las empresas y a la defensa del empleo de sus colaboradores y que facilitarían la reactivación económica en México. Las medidas sugeridas las agrupamos en 5 apartados. Medidas de apoyo fiscal, certidumbre tributaria, combate a la evasión fiscal y la promoción de la formalidad, medidas financieras y crediticias, y medidas para mejorar la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia de los ingresos y en el ejercicio del gasto público. Si me permiten, voy a enunciar el conjunto de medidas hacendarias que fueron sugeridas y que respetuosamente ponemos a su consideración para sus observaciones y comentarios. Primero, el apoyo fiscal. Número 1, diferimiento del pago de impuestos de empresas y de seguridad social por 90 días sin actualizaciones, recargos o intereses. 2, suspensión temporal de pagos provisionales del impuesto sobre la renta propio y el retenido por los sueldos a los colaboradores. 3, procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA. Perdón, 4, perdón, una pregunta. Nada más del segundo, en el primero dijo diferimiento y dio un plazo. ¿En el segundo no hay plazo? No pusimos un plazo en particular. Naturalmente, simplemente son los enunciados que desearíamos poner a su consideración para tener la retroalimentación de ustedes respecto de cuáles les parece más viables. Ahí yo puedo entrar, si me permites, Miguel. Si estamos hablando del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta, como ustedes seguramente saben, se dan pagos provisionales en base al coeficiente de utilidad del año inmediato anterior. Y lo que estamos nosotros pidiendo es que, para no restarle liquidez a las empresas, no se hagan estos pagos provisionales, porque finalmente se ajustan en la declaración definitiva de marzo de 2021. Es decir, si sabemos que no vamos a tener utilidades porque estuvimos al menos 3 meses parados y el resto de los 6 meses que tenemos por venir en 2020 van a ser de baja venta porque no hay la misma demanda después o durante la pandemia que antes de la pandemia, pues pareciera un despropósito el estarle quitando a las empresas y a las personas físicas un impuesto provisional que a lo mejor no se va a generar. Y entonces en 2021, cuando hagamos el pago definitivo, va a venir el SAT y nos va a decir, tienes razón, me pagaste de más y te devuelvo. O sea, sucede que yo financié el SAT, pero a lo mejor yo ya estoy cerrado. Entonces, la respuesta muy puntual es, el diferimiento es hasta marzo de 21, que es cuando se hace el pago definitivo. Esto nada más es un abono que se está dando y que al final se ajusta en marzo de 21, de acuerdo a si tuviste más utilidad o menos, pero ya la real, porque lo que se está pagando nada más es un estimado en base a la utilidad del año previo anterior, que evidentemente en 2020 no vamos a tener. Gracias. Adelante, Miguel. Gracias, Enoc. Cuarto, la devolución del IVA de importación en 5 días máximo después de solicitar el saldo a favor del IVA para las empresas exportadoras. 5, la compensación universal. 6, depreciación acelerada de nuevas inversiones. Y 7, la deducción de las prestaciones a los colaboradores para el pago del impuesto sobre la renta, que como saben tienen topes en las deducciones. Paso al capítulo de certidumbre tributaria. No proponer nuevos impuestos, no aumentar las tasas de los impuestos existentes y no proponer reducciones o eliminación de los beneficios fiscales o exenciones existentes. Segundo, no proponer ajustes a la tasa,
tarifas y bases imponibles del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios. En el capítulo del combate a la evasión fiscal y la promoción de la formalidad, naturalmente estamos sugiriendo combatir la evasión fiscal y promover la incorporación a la formalidad para generar competencia leal entre todos los agentes económicos. Y segundo, promover la incorporación de contribuyentes a la formalidad a través de mecanismos de coordinación con los gobiernos de los estados y de los municipios. En el ámbito de las medidas financieras y crediticias, hay 5 sugerencias. La primera es que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca comercial para las micros, pequeñas y medianas empresas con tasas de interés blandas. Segundo, buscar que los créditos a la palabra contribuyan a formalizar a los beneficiarios. 3, promover activamente el factoraje para apoyar a las MIPYMES con apoyo de la banca de desarrollo y comercial. 4, que las empresas públicas disminuyan los tiempos de pago a los proveedores. Y 5, usar los fondos de estabilización e incrementar temporalmente el nivel de endeudamiento para reactivar la economía. Por último, en el ámbito de la mejora para la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto público, sugerimos 4 medidas. 1, impulsar y acelerar el gasto público y el privado en infraestructura. Segundo, orientar los recursos públicos a aquellas actividades que generen un mayor valor público y que mejoren la eficiencia, eficacia y desempeño del gobierno. 3, promover un ejercicio oportuno de los recursos públicos. Y 4, impulsar una mayor transparencia en materia de ingresos y gastos públicos que permita conocer y analizar mejor el origen, el destino y el uso de los recursos públicos. Finalmente, en el ámbito de la comunicación institucional y en el ámbito institucional en su conjunto, lo que queremos sugerir es que a la brevedad posible se nombre a la titular de PRODECON y que los candidatos o candidatas que estén participando cumplan puntualmente con los requisitos profesionales que el puesto legalmente requiere. Y finalmente, en el ámbito institucional y de la comunicación, deseamos mantener una comunicación permanente y cercana entre la Canacintra y esta Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados para contar con una retroalimentación sobre la evolución, el desempeño de la economía y para evaluar conjuntamente mecanismos de políticas públicas y medidas que defiendan a la planta productiva y el empleo, fomenten la inversión, la productividad y la competitividad de la economía en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues debo decirte que algunas iniciativas de las que propones ya están sobre la mesa de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero sí te voy a pedir, por favor, si nos haces llegar el documento que expusiste, sería muy enriquecedor para circularlo entre los miembros de la Comisión de Hacienda. Con mucho gusto. Sí, por favor, muchas gracias. En este momento doy el uso de la voz a José Antonio Centeno, vicepresidente, con el tema problemática de la industria en las compras consolidadas. Adelante, José Antonio, por favor. Muchas gracias, diputada. Buenos días a todos mis compañeros de mesa directiva, presidente, diputados que nos hacen el favor de recibirnos. Yo quisiera plantear la problemática que algunos de nuestros industriales afiliados han tenido para poder hacer el cobro de la entrega de insumos, de sus facturas por entrega de insumos, derivados de las compras consolidadas de Secretaría de Salud, pero organizadas y operadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. En el caso de la compra consolidada que se llevó a cabo para el abastecimiento del segundo semestre del 2019, todavía existen algunos adeudos, principalmente lo que le refieren
las instituciones a nuestros afiliados, es por la problemática de ejercer el gasto, puesto que en su momento el presupuesto estaba asignado a lo que entonces era la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ¿no?, el Seguro Popular, y que pues ahora corresponde al INSABI y que no han tenido la manera de, digamos, de hacer el traslado de ese presupuesto para poder ejercer ese gasto a través de INSABI. Y evidentemente, dadas las condiciones actuales que ya mi amigo Miguel Ángel Toro expuso en cuanto a la falta de liquidez, en cuanto a la necesidad de impulso, pues estas situaciones agravan de manera considerable la situación apremiante de muchas de nuestras empresas afiliadas. Y al mismo tiempo, pues señalar que también vemos con mucha preocupación las recientes iniciativas presentadas para la modificación de la ley de adquisiciones por cuanto hace precisamente al ejercicio de gasto público vía las compras por oficialía mayor. Vemos un par de iniciativas presentadas por el grupo parlamentario de Morena que creemos que pueden ser de alguna manera un retroceso para impulsar vía las compras de gobierno al desarrollo industrial, la generación de empleo, el fomento de inversiones y en general pues también para la atención de la salud de los propios derechohabientes de los distintos institutos. Sabemos que no corresponde a esta comisión, puesto que fue turnada en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción como comisión única. Considerábamos nosotros que hubiera sido interesante que también la Comisión de Hacienda y la Comisión de Economía tomaran parte del conocimiento de esa iniciativa, pero bueno, afortunadamente también se abrió una etapa de parlamento abierto, procedimiento de parlamento abierto, donde habrá oportunidad, y no quise desaprovechar la oportunidad de tener el foro y tener la atención de todos ustedes para pedirles que atiendan con especial atención las propuestas de iniciativa y se revisen desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu participación y obviamente pues es una invitación para mantenernos atentos a las iniciativas presentadas y bueno, pues aunque no estén turnadas a nuestra comisión, pues sí va a ser importante la participación de nosotros en el pleno para en su momento el voto. Muchas gracias, José Antonio. En este momento doy el uso de la voz a Roberto Cámara González, subtesorero nacional de Canacintra, con el tema contenido nacional en las industrias de bienes de capital y apoyo a las pymes. Productores de bienes de capital. Adelante, Roberto Cámara González. No lo veo. Sí, ya. Pero sí, ya. Adelante. Hola, muy buenos días. Mira, soy Roberto Cámara, yo represento a Canacintra en el sector de bienes de capital. Nuestro objetivo es hacer que no acaben de desaparecer y que vuelvan al escenario de México las pymes en el sector de las manufacturas de este tipo de bienes, los cuales generan un gran desarrollo tecnológico, de capital y de recursos humanos. ¿Cuáles son las principales dificultades que hemos venido afrontando? 1. Poco interés de las autoridades en mantener esta fuente de recursos al no existir una política industrial. 2. Una competencia despiadada por parte de los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo por ganar una parte de este tan apreciable mercado. 3. Una política de castigo por parte de las autoridades hacendarias para no apoyar su desarrollo y no voltear a ver lo que hacen otros países para mantener este tipo de industrias. ¿Qué consideramos necesario para poder crecer? Un apoyo fiscal a base de incentivos que nos permita utilizar todos los recursos que generen las empresas para que se reinviertan y crezcan. Una política de tasas de interés del tamaño de las de nuestros principales competidores. 3. Una obligación a que las grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, a las que parte de sus adquisiciones de equipo sean con contenido nacional,
para que se desarrollen los objetivos ya mencionados. ¿Por qué lo vemos así? Nuestros más cercanos socios en sus procesos de manufactura no aplican impuestos a la compra de productos, solo lo aplican en el punto final de venta al consumidor. Debido a la falta de empresas en nuestro sector, muchas de nuestras adquisiciones las tenemos que realizar del extranjero o de empresas importadoras de bienes que tenemos que adquirir para nuestros procesos de manufactura, que en algunos casos llegan a tener hasta un año para poderlos entregar. De ahí venimos arrastrando dentro de nuestros costos un IVA con sus debidos intereses y costos asociados que nos devora una buena porción de nuestro capital. Altas tasas de intereses anuales que venimos pagando, que si bien nos va, son cuando menos un 13% IVA, pudiendo llegar hasta el 30%. Nuestros procesos requieren de compras a diferentes proveedores que nos implica un sinnúmero de importaciones con sus debidos costos de acercamiento. Nuestro mercado es no mayor al 5% de lo que prevalece en nuestro vecino del norte, lo que implica compras muchas veces por adelantado y a precios muy superiores a los existentes por el volumen propio que ellos compran. Preferencia de las grandes empresas por realizar sus compras de este tipo de insumos en sus corporativos mundiales y empresas dentro de su ámbito local. Requerimos de su apoyo para generar este desarrollo industrial. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y bueno, pues es importante voltear a ver las pymes. En este momento doy el uso de la voz a Margarita Gálvez Grimaldo, prosecretaria de Canacintra, con el tema certidumbre jurídica, cancelación de contratos de CFE. Adelante. Muy buenos días, gracias, diputada Patricia Terrazas, presidenta. Agradecemos muchísimo esta oportunidad de este diálogo para encontrar, bueno, pues alianzas que nos ayuden y apoyen a todos. En Canacintra Nacional contamos con varios proveedores y contratistas del gobierno federal, como la CFE, como Pemex, Conagua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diversos sectores del gobierno federal nos fincan contratos. La inquietud que me surge ahora es saber qué certeza podemos tener los proveedores de la CFE de que los contratos que se nos finquen este año sean pagados en este ejercicio fiscal, porque tenemos, bueno, ya por ahí la lamentable experiencia con Pemex, que trae un adeudo muy fuerte con proveedores y contratistas y no ha cubierto estos pagos. De hecho, el día de ayer salió publicado en El Financiero que funcionarios de Pemex sugieren a contratistas y proveedores el poder aguantar se les pague hasta el año que entra. Y aquí, bueno, valdría la pena hacer un ejercicio con los funcionarios que hacen esta propuesta de saber si ellos estarían dispuestos a no cobrar su salario, sino hasta el próximo año, y pudiera ser a lo mejor diciembre o no sabemos en qué mes se les pueda cubrir. ¿Por qué hago yo esta referencia? Para solicitarles de la manera más atenta que sean empáticos con nosotros, los empresarios, los microempresarios. Estamos pasando una situación sumamente compleja, donde hemos ya perdido empleos, donde estamos pues en una situación muy incierta de saber si el gobierno federal nos va a poder hacer los pagos en tiempo y en forma. Como ustedes ya se enteraron, nuestro presidente No Castellanos, con todo Canacintra a nivel nacional, llegamos a estos acuerdos en el documento de diferentes puntos muy, muy relevantes, muy importantes, donde solicitamos el apoyo del gobierno federal, de nuestros legisladores, que son ustedes nuestros representantes, que nos apoyen en el sentido de encontrar una vía, valga la redundancia, algo viable para poder salir todos adelante y enfrentar esta crisis económica tan terrible que estamos viviendo. Los empresarios no solicitamos dádivas, solicitamos alianzas. El Banco Mundial ofreció ya préstamos para activar la economía de México para que no nos vayamos en picada, y a lo cual se ha negado el gobierno federal a aceptar. Nosotros estamos dispuestos a cumplir en tiempo y en forma estos pagos, obviamente con una tasa preferencial para enfrentar todos los compromisos que tenemos de pago de salarios, de seguir con nuestra planta productiva, de poder salir adelante con nuestras familias. Simplemente deben de pensar que nosotros nos generamos autoempleo, todos los empresarios de Canacintra a nivel nacional, y damos empleo a muchísima gente. Si esta situación que estamos viviendo no la atendemos ahora en tiempo y en forma,
podemos vivir una crisis de dimensiones inimaginables que nos van a afectar a todos, desde gobernantes, incluyendo legisladores, empresarios, sociedad en su conjunto. Y es algo que no nos merecemos en México. Es cuanto. Muy amable. Muchas gracias, Margarita, por tu participación. En este momento tenemos, después de nuestros invitados, tenemos la participación de nuestros diputados. No sé si ya tengamos alguien que haya levantado la voz. Perdón, haya mostrado interés en participar, pero si lo desean, por favor, es el momento de hacerlo. Algún diputado que quiera participar, me lo haga saber levantando su mano. No veo que haya alguien levantando su mano, pero... Sí, yo sí levanto. Adelante, diputado, y pueden señalármelo, por favor, en el chat. Yo también, presidenta, por favor, Pedro Pablo. Claro que sí, estamos con Tonatiuh Bravo y enseguida te damos el uso de la voz, Pedro Pablo. Adelante, diputado Tonatiuh. Gracias, presidenta. Saludo de nueva cuenta a Enoch y a todos los participantes de esta sesión de la directiva de la Comisión de Hacienda, mis compañeras y compañeros legisladores. Les expreso nuestra cordial bienvenida de nueva cuenta a la misma y evidentemente es muy necesario que le demos continuidad a las sesiones que ya hemos tenido con antelación en razón de que la situación de la pandemia o de la emergencia sanitaria y luego de la emergencia económica está siendo cambiante todos los días, a pesar de que o se afirme o se consideren aspectos que ya venían siendo considerados en el pasado, tenemos una mejor perspectiva de qué es lo que va a ocurrir. Y frente a eso, yo lo que diría es que a todos los que estamos aquí creo que nos queda claro que el tema de la emergencia sanitaria no ha llegado a su máximo y que se sigue prolongando la expectativa de cuándo esto ocurrirá. El tema de los semáforos, a final de cuentas, hace que las condiciones sean inciertas y cambiantes. Es decir, en una entidad federativa que está en rojo, el día de mañana puede estar en naranja, pero el día de pasado mañana puede volver a estar en rojo. Y bueno, evidentemente todos tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que ocurre y ver de qué manera se puede hacer frente a lo mismo. En el tema económico, evidentemente hay sectores, hay núcleos que por todos lados nos expresan que ya no pueden resistir más tiempo, que se está frente a circunstancias en las cuales ya puede haber una pérdida o un daño irreparable en materia de empleos, en materia de planta productiva, en materia de establecimientos, etcétera. Y ante esta circunstancia, pues se tienen que canalizar las decisiones más adecuadas y apremiantes. En la parte de lo que ustedes han expresado, bueno, yo lo primero que pediría al enlace, si como siempre, nos puede hacer el favor de hacernos llegar el documento. Regularmente lo hacen llegar a través de la presidenta y lo compartimos para poderlo ver y poder revisar cada uno de los puntos. Es evidente que si hay una necesidad apremiante por parte del gobierno federal es tener recursos para hacer frente al propio presupuesto. La caída de ingresos que se avisora y que ya en este último trimestre se viene acumulando no es menor, y evidentemente el aplazamiento de pago de obligaciones fiscales tendría que ver con las obligaciones que por otro lado ha establecido el gobierno o los poderes públicos a través del presupuesto. Sin embargo, creo que todos los puntos son evidentemente revisables y que tendríamos nosotros que acumular estas propuestas para tener un diálogo con las autoridades de Hacienda y saber en qué condiciones estamos y en qué condiciones vamos a estar en las próximas semanas. Creo que la reactivación económica de varios de los sectores
apuntan ya a cuando menos mitigar, hacer una mitigación de las condiciones que se han vivido en los últimos 3 meses. Sin embargo, estamos totalmente ciertos de que por sí mismos, de que es necesario apoyar y que por sí mismos no resulta sencillo poder, sobre todo, hacer prevalecer planta productiva por un lado y por otro lado la parte correspondiente de empleos. Nosotros con mucho gusto tomamos nota de lo que aquí ustedes han expresado en materia de todo, es decir, materia tributaria, de certidumbre y por otro lado de pago de proveedores. Y bueno, qué bueno que en esta sesión está nuestro compañero diputado, el presidente de la Comisión de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, Óscar Yáñez, el diputado Óscar Yáñez, y él ha hecho un programa que nos ha llegado a todos los diputados para hacer parlamento abierto en torno al tema de la ley de adquisiciones. Ayer tuve oportunidad de platicar con mis compañeros del grupo parlamentario este programa y creemos que es una excelente iniciativa, Óscar. Felicidades. Creo que se va a hacer un buen análisis. Gracias, Tonio. Sí, va a ser muy importante escuchar a todos los sectores y qué bueno que tu presencia aquí reafirma la posibilidad de que sean escuchados ellos y que se vea. Había un punto que nos había planteado el diputado Mario Delgado como el punto central de esta propuesta, que tiene que ver con la posibilidad de que haya adquisiciones en forma directa a organismos internacionales, tomando en consideración algunos requerimientos que ha propiciado la crisis de salud, de poder hacer adquisiciones a organismos como la misma Organización Mundial de la Salud y otros correlativos, y que lo permitiera el reglamento de adquisiciones o la ley de adquisiciones. Sin embargo, bueno, habría que revisar punto por punto y es espléndido el programa que han hecho ahí en la comisión, y yo creo que desahogándose y participando, apuntando los riesgos que ustedes aquí han comentado, yo creo que va a ser muy importante que lo veamos. De nuestra parte, estamos totalmente abiertos, hemos tomado nota de los planteamientos y con el mayor gusto de que cuando la presidenta y la comisión directiva haga las gestiones con la autoridad hacendaria, podamos plantear cada uno de estos aspectos para podernos acercar a una solución de común acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputado Bravo, por su intervención. Y si en cuanto tengamos el documento, se los hacemos circular y creo que amerita una reunión para un análisis del documento para poder hacer las gestiones ante la autoridad ejecutiva. No sé, Pedro Pablo, te doy el uso de la voz y no sé si Óscar Yáñez quiera cerrar esta ronda de 3 participaciones. Ok, adelante Pedro Pablo y luego le damos el uso de la voz al diputado Óscar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Me voy a desconectar porque tengo muy mala señal de video. Tengo muy mala señal de video y para que no se corte la comunicación. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los compañeros que nos acompañan hoy de la Canacintra. Les agradezco por parte del grupo parlamentario que represento, que es el del PRI, su presencia, sus planteamientos, sus inquietudes, así como las propuestas que han venido virtiendo. Saludo también a todos los compañeros diputados, integrantes de esta comisión, para que nos juntamos periódicamente y felicitarte, presidenta, por esta importante invitación de quienes hoy nos acompañan en la comisión. Escuché con atención todos los planteamientos de la Cámara, escuché con atención las preocupaciones, las inquietudes, las dudas sobre cómo se está planteando la problemática de la economía y los planteamientos que ha venido haciendo el Poder Ejecutivo, el Gobierno Federal, para atender
esta pandemia. Quiero comentarles que, como bien decía la presidenta Patricia y también Tonatiuh, que hemos venido como grupo parlamentario haciendo planteamientos importantes sobre el tema del ISR, sobre créditos o una política de crédito de garantía para la banca de desarrollo y que esta a su vez pueda prestar a la micro, pequeña y mediana empresa que necesitan estos recursos para poder salir adelante. Hemos visto por parte del grupo parlamentario del PRI insuficiente el apoyo por parte del gobierno federal para atender a quienes son los que más empleo generan en el país, que es la micro, pequeña y mediana empresa. Es por tal razón que para nosotros es muy importante, es fundamental que exista una reorientación por parte de la visión del gobierno federal para poder atender a quienes generan más del 90% del empleo formal en nuestro país. Ya se perdió más de 1,5 millones de empleos en estos 4 meses. Vemos que, como bien decía Tonatiuh, el tema de salud todavía no llega a su fondo. La nueva realidad ha generado muchas dudas, muchas inconsistencias, muchas formas de trabajar, muchas formas de hacer negocio, y en la rápida adecuación que debemos de tener como mexicanos, como funcionarios y también como empresarios, pues necesitamos hacerlo rápido, pero de la mano con el gobierno, para que el gobierno a su vez pueda integrar políticas públicas en conjunto para poder apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. En lo particular hemos presentado iniciativas, puntos de acuerdo sobre temas de impuestos sobre la renta, sobre su no pago y poder diferirlo a los 3 o 4 meses. Hemos hecho planteamientos también para que los trabajadores que desgraciadamente han perdido su empleo no se les cargue, no se les cobre el impuesto sobre la renta en las liquidaciones que reciben, y que esto les pueda servir a amortiguar un poco más con recursos su falta de empleo y la posibilidad de encontrar uno nuevo. Hemos planteado también como grupo parlamentario el tema que comentaba ya de una política de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa a través de la banca de desarrollo, a la banca comercial, de garantías. Y hemos visto que los demás grupos parlamentarios aquí representados también tenemos esta visión de que para proteger lo más importante que tiene nuestro país, que es el desarrollo económico y el empleo, necesitamos apoyar a este sector tan importante de nuestro aparato productivo. De tal manera, decirles que los felicito por estar hoy aquí con nosotros, decirles que cuenten con el grupo parlamentario del PRI para seguir construyendo los consensos. Abierta está la mesa para el diálogo, para la construcción con el gobierno federal, y buscar qué mecanismos podemos incluir en las políticas públicas que permitan reorientar la visión para poder apoyar a quienes generan el empleo en México. Estamos a sus órdenes y pues sería todo por el momento, Presidenta. Al contrario, gracias, diputado Pedro Pablo, por tu intervención, y en este momento le doy el uso de la voz al diputado Óscar González. Muy importante tu participación, sobre todo en el tema de las iniciativas para la ley de adquisiciones. Adelante, diputado. Muchas gracias, Presidenta, y una vez más darles la bienvenida a todos los que nos acompañan, que representan a Canacintra, y a mis compañeros legisladores. Sí, como ya bien se comentó por parte del diputado coordinador del Movimiento Ciudadano, nuestro amigo Tonatiuh, estamos en este momento en Parlamento Abierto, en la Comisión de Transparencia, Transparencia y Anticorrupción, con 2 temas fundamentales. Evidentemente, pues se puede hablar de muchos más, pero en este caso particular estamos en eso, que son de adquisiciones y licitaciones.
Lo que nosotros hemos encontrado es que una forma de aislar la corrupción es evidentemente generando transparencia. Mientras más público sea todas las cosas, más difícil va a ser que alguien caiga en corrupción. Y no quiero decir que los empresarios tienen franjas de corrupción. No me voy a atrever a decir dónde nace. Si en el funcionario que pide o el empresario que ofrece. No me voy a atrever, porque hay de todo ahí. Simplemente el enemigo común se llama corrupción. En el caso particular de las adquisiciones, hay demasiados orificios, huecos, que son usados por la gente que hace perversidades y travesuras. Y por eso algunos compañeros, como el diputado Mario Delgado, se ha atrevido a decir, quitemos ya las adjudicaciones directas. Sí, ¿dónde empieza el problema y dónde existe la necesidad? Lo de la pandemia es un caso particular, porque se generó un decreto en marzo, 15, 16 de marzo, donde se podía, digamos, muchos trámites se podían obviar, precisamente para atender la emergencia. Sí, pero en ese espacio también muchos funcionarios, lo digo con mucha responsabilidad, muchos funcionarios se dieron a la tarea de buscar más vestigios que ese nuevo decreto dio para también generar corrupción, también hay que decirlo. Entonces, ¿cómo hacer que la corrupción, en el caso particular de las adquisiciones y licitaciones, no esté orientada, no tengamos espacios, vamos a llamarle, donde el funcionario pueda hacer una travesura, pues? Uno, planeación. Y por eso estoy planteando que el caso de la pandemia es un caso particular, porque ese no se puede planear. Planeación. Porque en el momento que se planea, hay tiempo y hay forma, y entonces permite a los empresarios que quieren participar en una licitación prepararse, ser los más adecuados y no permitir que la corrupción entre. Porque aquí lo que sucede es que cuando la corrupción entra, perdemos todos perdemos. Pierde el gobierno federal, pierden los empresarios, porque los empresarios se ven en la necesidad o de bajar la calidad del servicio que prestan o productos, ¿sí? O de bajarlo o de no hacerlo completo, porque entonces su margen de ganancia se acota y se achica. Y en el caso particular de la sociedad, pues perdemos porque se recibe del erario público, se paga un servicio o un producto y no llega con la calidad o con lo que se debió haber sido con la propia adquisición. Yo les invitaría muy amablemente, si no les da tiempo, podríamos abrir el Parlamento abierto, lo podríamos abrir, si ustedes nos lo indican, podríamos abrirlo jueves y viernes todavía. Nosotros tenemos la mayor flexibilidad en ese sentido. Debo decir que hemos recibido una cantidad importante de solicitudes de gente para participar en el Parlamento abierto, lo cual nos da mucho gusto, porque va a venir a enriquecer lo que estamos haciendo en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Pero en el caso particular de lo que yo les comento, uno es planeación. ¿Sí? Yo hubiera querido escuchar hace un momento que hablaban de consolidación, las compras consolidadas. Las compras consolidadas tienen una virtud y un problema. La compra consolidada es que por la cantidad que se compra, se puede conseguir, digamos, un precio más barato, incluso el propio empresario puede conseguir precios más baratos, pero eso tiene que venir acompañado de la planeación. Entonces, si hay un gobierno que no planea 3, 4, 10 años, es difícil que tenga del otro lado a empresarios preparados. Y entonces de repente ponen a su equipo a investigar y se enteran que va a venir una planeación, que va a venir una licitación y ya buscan al funcionario y entonces ya se hace un lío. En cambio, si existiera planeación, tú ya sabes que dentro de 2 años va a venir una compra de este tipo, un trabajo de este tipo, y entonces permite al empresario prepararse con la mayor eficiencia, con el mejor precio, la mejor calidad. En consecuencia, podríamos avanzar en muchas cosas. Yo veo mucho en el tema de la planeación, y mientras un gobierno no tenga planeación, ya el que sea,
del partido que sea, mientras no tenga planeación, no va a poder hacer una compra o adquirir un servicio de manera correcta. A ustedes en lo particular, no le vamos a jugar al gato y al ratón. O sea, ¿quién tiene la culpa? Si el gobierno o el empresario. Yo prefiero hablar así transparentemente. ¿Quién inicia la corrupción? ¿El que ofrece o el que recibe o el que pide y el que da? Bueno, ese es el gato y el ratón que ya no hay que buscar. Simplemente un servidor público no tiene que pedir ninguna dádiva y un empresario no tiene por qué ofrecerla ni darla. En consecuencia, sí tenemos que ir a un escenario. Yo no creo que solamente la ética sea suficiente. No lo creo. Yo lo que creo es que si hacemos una normatividad y sanciones, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a decir también con mucha responsabilidad, me parece que la sanción que le dieron al hijo de un funcionario muy connotado del gobierno, de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es muy mínima, porque simplemente haces otra empresa, esa empresa está sancionada por 2 años y medio, y haces otra empresa y sigues funcionando, ¿no? Sigues funcionando. Entonces, habría que buscar un mecanismo más eficiente para las sanciones. Y si no hubiera sanción, va a seguir la corrupción. Si no hay sanción, va a seguir la impunidad. Si hay impunidad, no vamos a poder resolver nada. Y ahí nosotros, y con eso termino, yo quisiera pedirles a ustedes que seamos aliados contra la corrupción. Aliados contra la corrupción. Y que ustedes nos digan todas esas cosas que luego nos dicen en privado y que nos dicen, ya estamos hartos, porque un empresario digno, un empresario honesto, se tiene que ver involucrado en cosas deshonestas, porque si no su empresa no va a avanzar. Eso es algo que no debe de suceder en la sociedad mexicana. Si un empresario honesto tiene que seguir siendo honesto y trabajar para lo que está concebido, ¿sí? Y ayudarle a la sociedad mexicana. Entonces, todas esas cosas que nos dicen en las mesas paralelas en privado, yo les pediría que nos lo pudieran hacer en un documento abstracto, viniendo de Canacintra solamente, sin decir ningún nombre de nadie. Todas esas cosas particulares que ustedes nos pueden ayudar para que podamos acorralar a la corrupción. Somos aliados contra la corrupción. Podemos tener diferencias en algunas cosas, pero no podemos tener diferencias en terminar con la corrupción. La corrupción no es un facilitador administrativo, no es un facilitador. La corrupción es un cáncer que a nadie nos ayuda, ¿no? Y ahí tiene la culpa el uno como el otro. Y ahí queremos ser aliados. Y les pido muy amablemente y humildemente su ayuda desde su lado, desde la parte que a ustedes les toca. Muchas gracias, Presidenta, y una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Y era muy importante tu participación, diputado González. Y el tema de la corrupción creo que no debe ser ni siquiera un tema considerado para las compras consolidadas. Creo que el ponerle también muchos candados, a veces para abrirlos, no sé si tenga abierto el micrófono, pero es importante que se cierre porque están construyendo y nos hace mucho ruido la construcción. El tema de corrupción es de ida y vuelta, esa parte que nos quede muy clara. Y creo que con una de los candados que quede bien cerrado, pues ya no hay esa ida y vuelta. Entonces, es importantísimo que la corrupción no sea motivo de abrir más canales precisamente para que la corrupción se introduzca, para poder abrirlos. Es terrible lo que le ha sucedido a México, es terrible hasta dónde hemos llegado en temas de corrupción, y les digo porque yo estuve en el Poder Ejecutivo de un estado y tremendamente saquearon saquearon al estado y saquearon las finanzas. Y el gobernador sigue huido todavía cuando era evidente el saqueo que le hizo a las finanzas. Y hablo concretamente de Chihuahua. Por eso
creo que la corrupción es de ida y vuelta y no debe ser tema. No sé si quieras participar, diputada Leida, habías levantado la mano. Comenta que se tiene que ir a la permanente, pero... Y muchas gracias, diputada. Efectivamente es que ya me están llamando a la permanente, pero no quería dejar de mencionar que, bueno, pues obviamente nosotros, como parte de este proyecto que ahora se encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador en este país, pues diferimos de algunos comentarios con respecto a cómo se ha atendido esta pandemia. Creo que ha habido varias acciones para estos efectos económicos que obviamente se tienen que ir combinando y es muy difícil en cuanto a los efectos económicos y los efectos en la salud. Pero obviamente esta dinámica que ha adoptado el gobierno federal va encaminada a la aplicación de programas sociales prioritarios y en el otorgamiento de créditos a personas físicas y morales para que puedan mantener un nivel de actividad económica. ¿Cómo ha esto permeado o no? Sí me gustaría, y lo puse, pero el chat no está abierto, está cerrado. Lo puse en el sentido de poder primero conocer el documento que está enviando Canacintra. Te interrumpo tantito nada más, Aleida, para pedirle por favor a Mauro que nos abra el chat para que todos puedan participar en el chat. Muchas gracias. Adelante, discúlpame. Y bueno, entonces, revisar este documento que nos están haciendo llegar y que obviamente estamos completamente en la disponibilidad de revisar, de analizar junto con Canacintra cuáles son sus observaciones en esta política que actualmente se está llevando a cabo en el país. Y bueno, pues obviamente también para reforzar e insistir, sí se están dando apoyos. Obviamente hay una habilitación de una política de austeridad donde los programas sociales son lo prioritario. Se están atendiendo a más del 70% de la población con esto, porque es nuestra forma de ver ahora el cómo se enfrenta esta debacle económica y de salud. Los programas y apoyos prioritarios que el gobierno federal informó que forman parte de las acciones para hacer frente a la crisis económica, adelantaron, por ejemplo, 4 meses del pago de la pensión para 8 millones de adultos mayores, así como el pago de la pensión para niñas y niños pobres con discapacidad. 10,500,000 becas para estudiantes, 3.4 mil millones de pesos de inversión en 356,000 créditos a pequeños negocios familiares del programa de microcréditos para el bienestar. Y en lo que resta del año se agregarán 450,000 tandas más. Devoluciones prontas de IVA, eso también hay que revisarlo y está propuesto como una de las acciones. Ampliación del programa Sembrando Vida, 190,000 apoyos directos a personas, contratación adicional de 45,000 médicos y enfermeras, inversión pública destinada a la creación de empleos, conceder créditos a la palabra de 25,000 pesos a 2 millones de pymes de los sectores formal e informal. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión con más puntualidad, con estos datos, con los que ustedes traigan, porque también es válido y completamente viable que hagamos esta revisión de su visión con respecto a esta situación que estamos viviendo. Y bueno, pues hay varios programas, no quiero aquí enunciarlos, si quieren también les transmitimos nuestros propios documentos, nuestros datos con respecto a esta atención en la pandemia y por favor concédanos esa posibilidad de conocer el documento y enlistar o agendar una plática con ustedes, porque yo lamentablemente tengo que retirarme a la permanente que estamos citados en estos momentos. Muchas gracias, presidenta. Al contrario, muchas gracias, diputada. A la vez, tenemos como último participante por parte de los diputados al diputado Marco Antonio Andrade y vamos, después de la participación del diputado Marco Antonio Andrade, le damos el uso de la voz a nuestros invitados para ir cerrando este ejercicio de participación con Canacintra. Adelante, diputado Andrade. Sí, buenas
buenas tardes ya, estimadas diputadas y diputados, y a al personal de Canacintra que nos acompaña el día de hoy, a su presidente. Nada más en lo que comentaban hace ratito, tanto el diputado Oscar como la diputada Aleida, comentarles de que este gobierno federal, ¿sí?, siempre, por lo que se ha visto, ha tratado de ver la forma de que nuestro país avance. Desafortunadamente, hasta ahorita, tanto las empresas como las industrias no han logrado entender que esto ya cambió, ¿no? Entonces, ha habido por ahí, yo no sé bien cómo ha estado la situación, pero quizás ha faltado un poco más de colaboración y de que las empresas apoyen más a nuestro país, ¿sí? Que sin una cuestión de un beneficio particular, ayuden, ¿no? Porque antes, y como lo ha comentado el presidente, era de más endeudamiento. Entendemos que existe una pandemia, ¿sí? Entendimos que existe una crisis por esta pandemia, pero ya no se pueden regresar los tiempos de antes en los cuales se endeudaba el país y se apoyaba a las grandes empresas. Esto ha cambiado, ¿sí? Entendemos de que el presidente trae otra metodología y trae otra nueva forma de trabajo para apoyar a las personas más necesitadas, creando nuevos empleos. Por ahí también se ofreció un crédito de 25,000 pesos para todos los que estuvieron en eso del IMSS, y se ofrecieron 1 millón de créditos y nada más accedieron cerca de 186,000 créditos los que quisieron entrar ahí. Pues no hicieron uso de ese millón de créditos, ¿no? Entonces, hubo un desdén, hubo que 25,000 pesos es muy poco, pues bueno, se está ayudando a las más necesitadas, a las empresas más complicadas, que tienen situación más complicada. Entonces, a lo que voy es de que si estas grandes empresas tienen o pueden y tienen los recursos, que adelante, que inviertan, que creen empleos, que nos ayuden a nuestro pueblo de México. Ahorita esto no puede ser de decir más endeudamiento, es imposible, ¿sí? Y ya salió por ahí un estudio de que México va a ser uno de los países que va a salir más pronto de esta crisis derivado a que no se endeudó en estos tiempos, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera comentarles, decirles a las empresas, es de que ayuden, que nos ayuden a México, que ayuden a nuestro presidente de la República, que él está luchando con esta gran corrupción que había antes, ¿sí? Y que unidos, juntos todos, podamos avanzar en que nuestro México salga adelante. Que nos sigan ayudando, sabemos de que tienen mucha inversión, pero que no sea eso lo único, que sigan también ayudando mucho más. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias. Gracias, diputado Andrade. En este momento le doy el uso de la voz a nuestros invitados, iniciando por Rodrigo Castañeda. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a nuestro presidente y nuestros compañeros de mesa directiva y un saludo a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias por este espacio. Bueno, yo quería llamar algo la atención también porque, digo, además de las necesidades que ya se plantearon y estrategias que se requieren hacer este país para salir adelante lo más rápido posible durante y post la pandemia, en el tema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Que me toca a mí en la mesa directiva como vicepresidente de ciencia, tecnología e innovación, bajo algunos temas, ¿no? No puede entender ahora actualmente uno el desarrollo socioeconómico, el combate a la desigualdad y la pobreza en un país sin la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos una necesidad, una amplia necesidad de desarrollo, de innovación y tecnología nacional. Se fijan para los temas contra la corrupción, por ejemplo, en el desarrollo de los respiradores, por ejemplo, que era una necesidad, ¿no? Que afortunadamente
se logró concretar por ahí una iniciativa, participaron también varios empresarios, Canacintra participó desarrollando un sistema de apoyo para respiración, o sea que hay la capacidad, ¿no? Sin embargo, no lo hemos articulado, pero también no hay el suficiente presupuesto en este país en ciencia y tecnología e innovación, lamentablemente, actualmente. Por ejemplo, el hablar de plataformas como la que estamos usando ahorita actualmente, la tecnología es lo que está sacando adelante en los procesos, en las empresas, en gobierno, en instituciones para trabajar. Lamentable, por ejemplo, si ven Zoom, pues es China, ¿no? Es uno de los temas, la plataforma que estamos usando es China. Y entonces, uno de los temas para la recuperación económica, también las pymes, es el apoyo en el tema tecnológico y de adaptación de tecnologías, ¿sí? Para poder estar trabajando, como decía, plataformas como Uber, sin embargo, también no es propia, pero ya se ha hablado de los abusos en el cobro de esta plataforma, ¿no? Y de cómo en la parte de repartición, pues es un trabajo informal que los repartidores, sin embargo, es una herramienta que está apoyando actualmente, eso no lo puede negar uno, pero también no es local, ¿no? Y bueno, en este tema yo quiero destacar, sí lo quisiera destacar, que el más del 99% de las unidades económicas de este país, de las empresas de este país, son micro, pequeñas y medianas empresas. El otro resto son grandes empresas, ¿no? Y si lo quieren bajar un poco más, entonces quiere decir que digo, todas las empresas son mexicanas, todas las registradas, pero bueno, esa capa de micro y pequeñas son inversiones de 100% de mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que destacar que es parte del apoyo que está hablando Canacintra. Incluso en Canacintra la gran mayoría son micro y pequeñas y medianas empresas, lo que tenemos, también hay las grandes, que es uno de los temas. A ver, y yo quería destacar dos temas. Viene ya con la modificación del artículo 3º, este año tiene que haber una nueva ley de ciencia y tecnología e innovación, ¿sí? que va a tomar, o esto va a seguir el rumbo de nuestra directriz en este tema, que hay que ponerle atención. Y bueno, una parte de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ¿sí? que su publicación en mayo habla de la necesidad de proteger los presupuestos de ciencia, tecnología e innovación durante y después del COVID. Se publicó en mayo de este año y enfatiza en la necesidad de proteger estos presupuestos dedicados a ciencia, tecnología e innovación durante esta crisis, basándose en el hecho que la inversión continua en ciencia, tecnología e innovación será fundamental para lograr una pronta recuperación económica y alcanzar los objetivos sostenibles señalados en la Agenda 2030 de la ONU. Quiero comentar que en esta publicación, por ejemplo, habla de cómo los países durante la crisis financiera 2008-2009, que mantuvieron sus presupuestos o incluso los crecieron, fueron los que más rápido se recuperaron de la crisis financiera. Esto lo asienta esta conferencia, está ahí disponible en la ONU. Entonces la ONU lo que recomienda es proteger estos presupuestos y que no suceda lo que 2008 y 2009, que algunos países ante la crisis bajaron estos presupuestos y entonces su recuperación fue más lenta, ¿no? Y en ese caso habla de los países en desarrollo como nosotros. Y por último, destacar, comentar un tema, los estímulos fiscales a la ciencia, tecnología e innovación que en sí vienen de Secretaría de Hacienda. Son dos temas. Una, la idea de buscar mantenerlos, ya no hay muchos recursos o programas dirigidos a esto. Programas, por ejemplo, como el PPCI, dirigido también al impulso, a la adopción de tecnologías en empresas. Pero destacar una cuestión también, están totalmente dirigidos a ese menos de 1% de empresas, que son las grandes empresas, ¿sí? Que son las que pueden participar en general de estos programas, y creo que ahí pues tenemos que considerar cómo integramos a estos programas o cómo pueden participar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque como les comentaba, y han salido muchos estudios, incluso de CEPAL, hay varios del Banco Mundial, habla de actualmente como una de las formas de enfrentar la crisis desde el punto de vista
esta crisis sanitaria del punto de vista empresarial y también en algunos puntos del gubernamental, como lo que está pasando ahorita de legislativo, es el uso de la tecnología, ¿no? O sea, la adaptación, el uso de tecnología y llamando la atención nuevamente en que tenemos que buscar cómo apoyamos al sector. Ahí sí es una triple hélice, bueno, 4 hélices: gobierno, sociedad, academia y sector empresarial, a desarrollar tecnología e innovación mexicana, y pues para eso se necesita este impulso. Por ley está desde ya hace muchos años que teníamos que llegar al 1% del PIB en inversión en ciencia, tecnología e innovación, y pues algo que no hemos logrado en nuestro país, y es uno de los temas que muchos libros, etcétera, de por qué fracasan los países, y mucha bibliografía habla de que es de los puntos fundamentales para el desarrollo socioeconómico, combate a la pobreza y desigualdad en un país. Entonces, pues nada más, en ese sentido, sería mi comentario de proteger esos presupuestos y buscar, además, que los programas que derivan de Hacienda y otros programas consideren de forma más integral a esas micro, pequeñas y medianas empresas también. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo. En este momento le doy el uso de la voz a Horacio Peredo. Enseguida le doy el uso de la voz al diputado Marco Antonio Medina y cierra el presidente de Canacintra en Notcast. Adelante, Horacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto participar con nuestros legisladores en la Cámara de Diputados. Mi participación quiero enfocarlo un poquito en, recordarán que recientemente entró en vigor el impuesto a plataformas digitales. Hoy en día, en donde te dicen no salgas, no utilices restaurantes, están cerrados, el hecho de aplicar un impuesto a este tipo de plataformas hace más caro el alimento que ahora estás pidiendo llegue a tus domicilios. Aquí yo lo que pediría sería un aplazamiento en la aplicación de este impuesto para que no sea también una carga a los bolsillos de los mexicanos hoy que tenemos que permanecer en casa. Quisiera hacer alusión a lo que manifestó el diputado Óscar González. Le compro toditita la disposición para trabajar en conjunto contra la corrupción. Creo que desde hace muchos años los organismos empresariales nos hemos enfocado precisamente en eliminar ese tipo de actuaciones y estamos con toda la disposición para participar con la Cámara de Diputados en la eliminación de todos estos actos que bien dijeron en algún momento siempre son de 2 vías y mientras exista uno, el otro tendrá la necesidad de aplicarlo si es que quiere participar de alguna licitación. Otra parte que me movió mucho es cuando hablaron de licitaciones internacionales en donde pueden hacer compras directas. A mí me parece que en estos momentos debería de existir en nuestra legislación algo que obligue a que estas licitaciones primero agoten todas las circunstancias en el país. Hoy lo que necesitamos es consumir lo hecho en México y eso es importantísimo. Estamos hablando de cientos de miles de empleos que ahorita se encuentran en riesgo. Empresas que han permanecido cerradas y que indirectamente también proporcionan servicios o materia prima o productos a los fabricantes de lo que se pudiera estar consumiendo en este momento debido a la pandemia, deben de ser favorecidas por la legislación y deben de ser protegidas. También en el tema de anticorrupción, creo que el mismo diputado González tiene la respuesta. Ahí manifestó que hay empresarios que por aquí los bloquean y ya están abriendo otra empresa. Bueno, vamos a poner los candados, que empresas que no tengan por lo menos 3 años de haber sido constituida no puedan recibir licitaciones, si quieren, de ciertos montos de dinero. Yo creo que ahí está una gran respuesta y eso favorecería sobre todo a la empresa ya establecida
en nuestro país y sobre todo en los estados de la República. Por último, digo, lamentablemente los créditos que otorgó el IMSS fueron bajo un interés bastante alto, y una micro y pequeña empresa que sí podía acceder a esos créditos era también ponerse la soga al cuello, porque no hay una garantía de que puedan sobrevivir esta pandemia. Son los que más están despidiendo gente, y todavía con eso, una deuda, por mínima que sea, que le implica pagar altos intereses, pues es ponerse, como lo dije, la soga al cuello, y creo que ahorita no necesitamos. Si bien es cierto, no estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada. Creo que la propuesta que hizo nuestro presidente Enoch en cuanto a diferir el pago de impuestos es suficiente oxígeno para que las empresas podamos seguir sobreviviendo. Yo creo que ahí tenemos algo fundamental y que nos va a permitir sacar a nuestro México adelante. No nos vamos a recuperar tan rápido. Lo decimos los empresarios, que hoy estamos vendiendo activos, que hoy estamos vendiendo hasta lo mínimo que tenemos para sobrevivir más de 120 días de estar cerrados. Eso es muy importante. Y nada más decirles, la mejor inversión es la actividad productiva de nuestro país, que genera empleos formales, que pagan impuestos y que esos impuestos sirven para la recuperación de nuestro país. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio. En este momento le doy el uso de la voz a nuestro compañero diputado Marco Antonio Medina, y enseguida cerramos con la participación del presidente de Canacintra, nuestro invitado especial. Adelante, Marco Antonio. Muchas gracias, diputada presidente. Me da mucho gusto participar en este evento y desde luego felicitarnos por tener aquí a nuestros invitados de Canacintra, una organización, una cámara que se ha distinguido siempre por tener un punto de vista nacionalista, un punto de vista integrador, un punto de vista que combate las deficiencias que se tienen en el sistema productivo del país. Creo que ha sido muy fructífera esta reunión. Hemos conocido los puntos de vista de Canacintra. Para nosotros pues es un gusto intercambiar esos puntos de vista y saber que efectivamente, bueno, tenemos que analizarlos con más detalle. Tenemos que entrar a un análisis mucho más pormenorizado de las propuestas y tenemos que, bueno, comenzar a plantear algunas situaciones. Primero que nada, creo que nos enfrentamos a una disyuntiva, un país que venía funcionando con muchas deficiencias, con muchos obstáculos, con muchas situaciones estructurales que ahora en este nuevo gobierno y que intentamos que sea un nuevo régimen, desarrollar un rompimiento de esas estructuras anquilosadas, de esas estructuras de ineficiencia, de esas estructuras de corrupción que impedían el desarrollo económico del país. Y creo que en este objetivo, en esta estrategia, creo que debemos estar unidos, tanto el gobierno federal, los legisladores, los representantes populares y organismos como la Canacintra. Uno de los problemas fundamentales, estructurales que ha tenido el país es la situación fiscal. Y en esa situación fiscal, pues tenemos una estructura fiscal en donde hay una participación del 13% del PIB, cuando debíamos de estar en los mejores momentos, pues con el 18, 20, 22, para estar más a tono con nuestros aliados productivos a nivel internacional. Y esta falta de recursos fiscales que ha sido señalada en varios momentos, también impide que haya una intervención fiscal, que haya una intervención productiva de parte del Estado
para poder financiar de mejor manera a muchos grupos, sectores, regiones. Se ha dado prioridad efectivamente a la gente que ha sido olvidada durante otras épocas y a regiones también que durante mucho tiempo no tuvieron la inversión necesaria. Y también a sectores económicos que ahora están siendo favorecidos. Esa es la idea, es decir, romper la estructura de apoyos que antes se daban para poder favorecer un mejoramiento económico para todos. En ese sentido, pues una buena parte de los compromisos que tienen que ver con el desarrollo económico del país tienen que ver también con no hacer reformas que conlleven un desbalance en las finanzas de todos, sobre todo los empresarios, y poder hacerlo suficiente para que se tengan los recursos adecuados y se pueda hacer con ello lo mejor posible. Por eso, pues estamos en la idea y coincidimos con el punto segundo de certidumbre tributaria que plantean ustedes, de no proponer nuevos impuestos, no aumentar las tasas, no proponer ajustes a las tasas de tarifas en renta, valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Estamos completamente de acuerdo. Tenemos que tener mucha certidumbre y lo que ofrece este gobierno, lo que ofrece la fracción mayoritaria de Morena en esta Cámara es tener certeza fiscal, tener lo suficiente de certeza para que ustedes también planeen de una mejor manera en meses, años o quinquenios. Y en ese sentido, lo que se trata es de poner, ya no poner medidas que impliquen satisfacer necesidades del gobierno contra las necesidades que existen en el sector productivo del país. Entonces, esa es una cosa muy importante y eso es algo que se está haciendo. Otra cosa en la que coincidimos completamente es en el combate a la evasión fiscal y en la promoción de la formalidad. Ahí estamos completamente de acuerdo. Estamos, ustedes saben que la principal bandera de este gobierno es la lucha contra la corrupción y se está dando en todos los niveles. Y en la estructura fiscal teníamos un problema bastante fuerte, que los que tenían posibilidades de pagar y tenían grandes cantidades a pagar, no lo estaban haciendo. Ahora ya se está poniendo orden en las finanzas públicas, en los aspectos fiscales, y eso también, como se dijo en la comparecencia que tuvo la titular del SAT aquí con nosotros, también es una garantía para todos los empresarios, porque aquellos que estaban evadiendo, eludiendo, que tenían el poder de los grandes despachos y sobre todo el contubernio con el poder público, pues ahora ya no tienen eso y entonces están obligados a pagar lo que tenían que haber pagado y están en la misma situación que todos los demás empresarios, es decir, pagando lo justo, lo que está en ley y lo que debe de hacerse. Entonces, ahí había una situación de competencia desleal de parte de aquellos que evadían y eludían al fisco. Entonces, por eso estamos completamente de acuerdo con este punto. Yo creo que favorece a los negocios, a las empresas, tener una situación de esta naturaleza para evitar que haya competencia desleal también con todo el empresariado. Y en lo que tal vez diferimos, pues es en esta disyuntiva que tenemos, es decir, tenemos pocos recursos fiscales y esos recursos fiscales no pueden venirse abajo. Es decir, no se pueden tomar medidas que favorezcan la disminución de los recursos fiscales, pues porque entonces no se tienen forma de apoyar
a la economía. Y una forma de apoyar a la economía no solo está en lo que planteó la compañera Leida Alavés de los programas sociales, que es un empuje bastante fuerte al consumo, sino también están en las inversiones públicas que ahorita está desarrollando el gobierno, lo que ya es conocido por todos, el Tren Maya, el aeropuerto, acá por Tizayuca, lo del desarrollo transísmico, lo de la refinería Dos Bocas, lo del impulso a que las refinerías que no estaban produciendo lo suficiente ahora están reconfigurándose, los proyectos de la CFE, en fin, hay una gran cantidad de recursos públicos en inversión pública y que también detonan el desarrollo económico y donde también participan muchos de las empresas que están con ustedes. Y otro punto en donde tal vez tenemos un punto de vista diferente es en cuanto a los créditos que se han dado a las empresas. Miren, yo he sido un promotor muy importante en mi zona, en Veracruz Norte. Hemos estado en contacto con las cámaras, hemos estado impulsando que haya inscripción de las empresas para obtener los recursos del seguro del IMSS y que se hacen a través de la plataforma del IMSS, pero no son recursos del IMSS, sino que son recursos que genera el gobierno federal. Y me llama mucho la atención que se diga que son tasas altas, o sea, son tasas del 6%, que son las mínimas, las que están en el mercado. Y creo que con estas tasas muchos empresarios, a mí me consta porque yo los he apoyado, incluso he resuelto algunos problemas de que no los toman en cuenta, de que no les cae el recurso, en fin, una serie de cosas. Está muy en contacto con muchos empresarios de distintas cámaras y yo creo que es una medida que ha apoyado muchísimo a muchos sectores empresariales. Podemos decir que, bueno, no es suficiente, que no pues es lo que necesita muchos sectores, pero sí llega a sectores importantes de la producción en México. Y yo creo que eso tenemos que considerar. Y por otro lado, pues sí, todos quisiéramos que todas las compras internacionales que se deriven de la pandemia, pues se hubieran hecho conforme a la norma. Pero pues la emergencia es la emergencia y no había posibilidades de hacer otra cosa más que hacer las compras directas y en el extranjero, porque aquí no había posibilidades de obtener esos bienes y sobre todo bienes que eran necesarios para el país. Bueno, pues estamos en un diálogo, estamos abiertos a este diálogo, estamos planteando la oportunidad de este encuentro y estamos abiertos a que se siga dando, a que podamos continuar con ustedes intercambiando sus puntos de vista y que no cerremos esta conversación, sino que sea un motivo y una motivación más para escuchar los puntos de vista de una cámara tan importante en el país como es Canacintra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Al contrario, muchas gracias a ti, diputado Medina. Y bueno, pues le doy el uso de la voz a nuestro invitado y sus compañeros, a Enoc Castellanos, por favor, para cerrar este importante encuentro entre la Comisión de Hacienda y la Cámara de la Industria de la Transformación. Muchas gracias por estar y bueno, pues adelante. Gracias. ¿Sí se me escucha? Perfectamente, adelante. Perfecto. Gracias, diputada Terrazas. Le digo Pati porque, bueno, hay una relación que ya tenemos de algunos años de conocernos, pero creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Yo celebro el tono de este intercambio de opiniones. Miren, yo quiero empezar por decir que nosotros no somos insensibles.
entendemos el problema en el que está metido México. Desgraciadamente, le tocó a esta administración y al presidente de la República en el primer tercio de su gobierno, cuando todavía se estaban acomodando estructuras, programas, pues la desaparición del INSABI, perdón, la desaparición del Seguro Popular, la aparición del INSABI en las instituciones del país, en fin, una serie de modificaciones que estaba teniendo la estructura de la administración pública federal. De ninguna manera se le puede atribuir una responsabilidad en cuanto a que la pandemia haya sido originada. Sería una locura pensarlo. Esto es algo totalmente fortuito. También sabemos que estamos metidos en un embrollo, y lo voy a decir así porque no se me ocurre cómo nombrarlo. En cuanto a que México es un país que tiene pocos recursos públicos. Y al tener el impacto de la pandemia, tenemos que ejercer presupuestos. Pero por otro lado, también tenemos que apoyar la planta productiva y los empleos. Por una sencilla razón. Los que son economistas sabrán que es un ciclo la economía. No hay posibilidad de que el gobierno recaude más habiendo menos tributación. No hay más tributación si no se crece o si se decrece el número de empleos y empresas. Es decir, no puede haber mayor recaudación si hay menos operaciones mercantiles, si hay menos trabajadores y si hay menos empresas que generen utilidades. Entonces, ¿dónde se rompe el ciclo económico? Y este es el gravísimo riesgo que tenemos. Yo de verdad quiero llamar la atención a esto que puede suceder. Si llegamos a final de año sin poder dar las participaciones a los programas sociales, nos vamos a meter en un gran problema. Creo, por lo que estoy viendo en las acciones de austeridad que rayan en lo desesperado, como el quitar computadoras, ya hay quienes hacen memes en las redes sociales diciendo, bueno, vamos a cobrar el baño como en las centrales de camiones, vamos a limitar el uso del papel de baño. O sea, si caemos en situaciones de ese tipo que ya muestran cierta desesperación, es porque seguramente el ciclo económico se está rompiendo. Yo quiero abrir un paréntesis para hacer un reconocimiento, y lo pueden ver ustedes en algunas declaraciones mías. Yo reconozco la eficiencia recaudadora de este gobierno. Cuando los primeros recortes se dieron en la burocracia del SAT, más que denostar esta acción, nosotros reconocimos en Canacintra el que históricamente los gobernados habíamos pedido que hubiera una burocracia más esbelta y que fuera más eficiente. Si el SAT en administraciones anteriores había invertido en sistemas y teníamos ya el andamiaje legal para poder hacer contabilidad electrónica, facturación electrónica e incluso hacer auditorías electrónicas, pues suena muy lógico lo que se hizo en el SAT. Disminuyeron personal, invirtieron más en los sistemas, aumentaron la eficiencia recaudadora, de la mano también de las disposiciones que se mejoraron para atacar a factureras y al outsourcing ilegal. Nosotros no estamos peleados con eso, lo aplaudimos. Incluso aplaudimos que en los primeros 6 meses del año, los cobros que han tenido y que se entiende eran litigios con algunas empresas, pero que se negoció el pago, hayan servido para mantener la recaudación. Bueno, eso ya nos dio para los 6 primeros meses. Falta la mitad del año. Yo no sé, pero me temo que ya no haya más casos o de la misma envergadura como para recuperar dineros en litigios. Pero lo que sí sé, y es que también se ha hecho público por parte de la Secretaría de Hacienda, es que prácticamente en todos los rubros de impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, estamos teniendo caídas importantes. Entonces, lo que tenemos que ver,
Y les voy a poner un ejemplo hipotético para clarificar. Si en una familia el padre de familia es el que consigue los ingresos y llega a caer enfermo, esa familia no tiene dinero porque vive al día. ¿Qué es lo que procedería? Dejarlo que se muera por decir, no, es que yo no puedo ni vender mi carro, ni pedirle prestado a la vecina, ni pedir prestado al banco. No, pues porque no me quiero endeudar. Entonces se muere quien es el sustento de la familia. Este ejemplo burdo, señores, es lo que está sucediendo con las empresas. No hay manera, y además yo debo decir con todo respeto, si a mí alguien me adelanta mi sueldo durante 4 meses, no me está dando nada adicional. Mal haría yo, sabiendo que es mi única percepción, en gastarme esos 4 meses de adelanto en un solo mes, porque en el mes 2, 3 y 4 me voy a morir de hambre. Por favor, seamos muy, muy serios en lo que estamos vendiéndole al pueblo de México, porque tarde o temprano llegará el momento de volver a pagar. No le estamos metiendo más dinero a la economía, le estamos adelantando. Y lo que están haciendo las familias, si tienen una situación de emergencia, es destinar todo ese dinero para atender la emergencia. Pero el siguiente mes y el siguiente mes, hasta que reciban la siguiente partida 4 meses después, no van a tenerlo. Eso quiero que tampoco tenemos la solución mágica. Lo único es que el problema que vive México no se puede abordar desde posiciones ni extremistas ni dogmáticas. Yo aquí celebro de verdad escuchar a diputados que son parte del apoyo que tiene el gobierno, parte de las bancadas que apoyan las iniciativas, en donde hay muchísima sensatez y hay argumentos. Qué bonito que podamos discutir en base a argumentos, pero qué triste que esto no lo podamos hacer más que con el Poder Legislativo, que son finalmente los representantes de nosotros los gobernados. A mí me gustaría que estas discusiones que estamos teniendo las tuviéramos con el Ejecutivo en todos los niveles de toma de decisión, porque entonces pudiéramos enriquecer la discusión. Lo que le ha pasado a nuestro país, y es el riesgo que le pase a esta administración, es que como no llegan las decisiones por consenso, el mayoritario impone y dura su legislación hasta que hay otra mayoría. Y entonces estamos reconstruyendo el país cada 3 o 6 años. Esto puede pasar, señores, porque nadie tiene la garantía de que el que ganó hoy va a ganar mañana. Nadie pierde para siempre y nadie gana para siempre. Entonces, ojalá todo lo busquemos en base a argumentación, a consensos. Yo celebro muchísimo lo que está haciendo el diputado Óscar González. De verdad, diputado, cuente con nosotros. Desde ahorita le digo, sí queremos participar en el Parlamento Abierto, tenemos mucho que aportar. Estuvimos en el ejercicio anterior de la iniciativa que presentó el diputado Exome, Ricardo Exome, pero creo que lo que están proponiendo ustedes y cómo se construyó incluso supera lo que se traía. Entonces, por favor, considere un espacio para Canacintra en el Parlamento Abierto, en donde iremos a proponer con muchísimo gusto. También damos la pelea junto a ustedes en el tema de corrupción. La corrupción somos todos. Recuerden que fue una frase que se popularizó con López Portillo, cuando decía la solución somos todos y se modificó ahí para decir la corrupción somos todos. Pero sin duda todos tenemos responsabilidad. Hay funcionarios corruptores y hay empresarios corruptores. Bueno, a esos los tiene que perseguir la ley y tienen que ser cada vez menos, pero no en base, como también dijo algún diputado por ahí, no sé si fue el propio diputado Óscar González, esto no puede ser una decisión personal. Esto tiene que ser una obligación de ley. Cuando nosotros eliminamos algunas legislaciones o instituciones pensando que porque los que estamos somos honestos, nos olvidamos de que somos mortales.
y finitos en nuestro paso por esta vida. Y cuando se vaya esa persona de bien y entre alguien a sustituirlo, ¿tenemos todos la certeza de que va a ser lo mismo? Como decía un amigo mío, esta persona es muy honesta, sí, claro, hasta que deja de serlo. El problema es que lo que tiene que reforzarnos son las leyes que ustedes hacen, reforman, derogan y las instituciones que son las que persiguen. Yo creo que podemos aportar mucho juntos. Sé que las condiciones son difíciles. Yo tengo perfectamente claro el por qué Canacintra, el por qué no se han dado los créditos, y no fue un desdén, diputados. Si el Seguro Social iba a dar 1 millón de créditos de 25,000 pesos y nada más se colocaron 190,000, esto obedece una lógica. Y también le doy la razón por ahí a mi paisano, el diputado Marco Antonio Medina, sobre las tasas de interés. Creo que Horacio se refería a el diferimiento de las cuotas obrero-patronales que da el IMSS con un pago de interés. Esas sí son muy altas. Los créditos que se dispersaron a patrones registrados en el IMSS son con las tasas de interés que usted mencionó. Pero ¿por qué no se da? Y esto se los voy a sustentar basado en el que tengo el privilegio enorme de presidir una cámara que tiene 52,300 empresas afiliadas. El 95% de ellas son micro, pequeñas y medianas, y tenemos presencia en 76 ciudades del país. Primero le metieron una cláusula sumamente restrictiva y además injusta. No deberían haber despedido a nadie en los últimos 3 meses. Esto de verdad obedece a una lógica totalmente contraria. A ellos son los que le debiéramos de haber dado el dinero. El que no despidió es porque estaba como esencial o colgado de una cadena esencial. Seguramente los que tomaron el crédito no lo necesitaban. Pasa como en la banca comercial. Le dan el dinero a quien no, al que puede conseguir dinero y no al que tiene la necesidad. Esto fue lo que limitó muchísimo. Porque si yo había despedido a un trabajador y más viniendo a principio de año donde hay una estacionalidad, hay quienes tienen ventas fuertes en diciembre y luego caen de manera natural, tienen que ajustar su plantilla. ¿Por qué pasan estos errores en la ejecución? Y eso se lo comenté, no crean ustedes que me estoy quejando, esto lo platiqué con la secretaria de Economía. Desgraciadamente me dijo que no puedo hacer nada porque ya está hecho. Fue a posteriori. Ni a ellos los toman en cuenta. Si esto lo hubiéramos platicado en el mejor de los términos con los organismos empresariales, les aseguro que hubiéramos hecho algo de mucho efecto. Yo le decía, secretaria, si en lugar de dar 1 millón de créditos de 25,000 pesos, ustedes le dan a las mismas micro y pequeñas empresas créditos 250,000 pesos para 100,000 empresas, es el mismo monto de dinero en volumen, hubiera ayudado mucho más que lo que se hizo, porque entonces sí le estarían dando. ¿Por qué no sirvió? Además de lo que les comento, porque 25,000 pesos no sirven para una empresa formal, ni siquiera para sostener 2 empleos. Porque nosotros, a diferencia de alguien que está en la informalidad, que a veces ni siquiera está establecido, pues no paga luz, no paga agua, no paga renta, no paga impuestos, no paga seguro social, no paga Infonavit, pues a él sí le sirve. Y qué bueno que lo dieran. O sea, yo estoy uno de los convencidos y lo he declarado públicamente que se tiene que ayudar a la informalidad, porque la economía formal e informal está intrínsecamente ligada. Pero no se dio. Entonces esos 25,000 pesos no le sirven a un empresario formal que es formal porque paga impuestos y contribuciones, está dado de alta en el Seguro Social y tiene que pagar además IVA, impuestos sobre la renta, Seguro Social, Infonavit, Afore, luz, teléfono o internet, y el 50% de los empresarios de menor tamaño o más rentan, no son propietarios. Entonces no sirve. Digo, se agradece, desgraciadamente fue una oportunidad perdida, porque no hay la generosidad de escuchar a quienes no pensamos diferente, pero no porque seamos enemigos, sino porque tenemos otras vivencias. Yo creo que
finalmente, este ejercicio, que agradezco muchísimo, debiera de proponer legislaciones y acciones, sí para atender la inmediatez de lo que está pasando, pero también de largo plazo. Como lo dijo también el diputado Óscar González, no se puede modificar la condición de precariedad de millones de mexicanos buscando la inmediatez únicamente. Podemos tener los mejores programas sociales y la gente puede recibir dinero mes a mes. El momento en que ya no se pueda darles ese dinero, la persona vuelve a caer a su condición de precariedad, porque no le cambiamos ni la educación, ni su salud, ni le ofrecimos un empleo. Así no vamos a sacar a la gente de la pobreza, no porque lo diga yo. Hay estudios en África en donde la gente ha recibido ingresos crecientes durante más de 3 décadas. Todos los colonizadores de África, los países europeos, que se han querido expiar culpas dando beneficencia a África, no han logrado impactar por una sencilla razón. Cuando tú a la persona le aseguras la alimentación y un techo, le matas la ambición, le matas la ilusión. No hay otra cosa mejor que el trabajo, que sentirse útil para sacar a la gente de la precariedad. Yo agradezco las expresiones también a otro paisano, digo porque soy entre chiapaneco y veracruzano, a Marco Antonio Andrade, nuestro diputado. No es una cuestión de no ser solidarios. Creo que también para atraer inversión tenemos que generar las condiciones de confianza. Nadie invierte un peso si sabe que lo va a perder. Y si estamos modificando un día sí y otro también las reglas del juego, y si hay alguien que viene e invierte $900 millones en una planta y le hacemos una consulta y le decimos, no, pues ya, esos 900 millones ya. Digo, yo no estoy en desacuerdo que se haga una consulta, pero se hubiera hecho previo a darle el permiso. Imagínense ustedes, pónganse sus zapatos, que ustedes hagan una casa y cuando ya estén a punto de terminar les digan, no, pues la tienes que tirar. ¿Por qué? Porque aquí no tenías que construir. Oye, pero tengo permiso de construcción, tengo la anuencia de vecinos, tengo todo. No puedes. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las cosas, porque esto es diferente. Si alguien cometió algún acto de corrupción, hay que perseguirlo y castigarlo. La impunidad es el combustible de la corrupción. Y mientras no se ataque la impunidad, nunca acabaremos con la corrupción. Entonces, va aparejado la confianza, la certeza para que se generen inversiones. Desgraciadamente, los datos que estamos viendo van en sentido contrario. Ha caído muchísimo tanto la confianza empresarial como el porcentaje de inversión que llega a nuestro país. Ojalá le podamos dar la vuelta sin privilegios, sin preventas, no queremos nada. Que nos traten igual que a todos, pero que si ya pusimos unas reglas para invertir, esas no se cambian. No podemos hacer lo que está pasando en el sector energético. Si hay alguien que se coludió, repito, persíganlo, castíganlo y le pueden revocar la concesión. Pero no se puede de manera genérica decir todos son corruptos o todos están mal. No, creo que hay que analizar que vivimos en el planeta Tierra y no podemos ir a contrapelo de lo que haga el mundo. No podemos ser gente que defienda banderas de izquierda pegándole al medio ambiente. No podemos ser gente que defienda banderas de izquierda pegándole los derechos fundamentales de las personas. Tenemos que ser congruentes en defender esas posiciones, apoyar a nuestro presidente de la República, el que lo es de todos, pero sí con una congruencia en cuanto a lo que hacemos. Y lo mismo para todas las tendencias. Aquí tiene que haber una congruencia de los partidos de derecha y de los partidos de centro. Al mexicano común no le gustan los extremos, no les gustan los radicales. A la gente no le gusta. Cuando llegamos a una fiesta y se empiezan a pelear dos, la gente se va, se para y se va. Lo que le gusta es la gente que conviva, que esté llegando a acuerdos, que pueda platicar. Creo que nuestro país está muy polarizado y nosotros tenemos la obligación de hacer acciones para distenderlo y para lograr que México avance más allá de las palabras. Lo irremediable, inexorable es que
el tiempo va marcando puntos en donde se van a revisar si las políticas públicas y las acciones fueron benéficas. Yo creo que nos va a llegar muy pronto la aduana, en donde tendremos que revisar con números. Pero si nos ponemos de acuerdo con números, luego no se puede cambiar. Yo no puedo jugar dominó diciendo que con 7 mulas se reinicia el juego y al siguiente juego decir que es con 3. Si ya nos pusimos de acuerdo en las reglas del juego, todos las tenemos que cumplir. Yo agradezco muchísimo a la Comisión de Hacienda. Sé que hay gente de primerísimo nivel. Agradezco los comentarios de todos. Nosotros estamos por México. Gracias al diputado Medina, que refirió justamente el nacionalismo de Canacintra, y les doy un dato: Canacintra va a cumplir en 2021 80 años. Ni siquiera fuimos fundados con el corporativismo de las centrales sindicales ni de las confederaciones que emanaron de 1917, sino llegamos por la promoción de alguien muy respetado por todas las fuerzas políticas del país, que fue Lázaro Cárdenas, en una visión de nacionalismo, de industrialización como base para sacar a México de la pobreza. No hay país que haya conseguido estados de desarrollo que no tenga una industria fuerza detrás. Y nosotros somos la fuerza de la industria. Muchísimas gracias. Profundísima reflexión, Enoc. La verdad es que nos das grandes lecciones para analizar. Creo que hay que visualizar muchísimos puntos. Agradezco a todos los que participaron, nuestros compañeros diputados, y también a todos los personajes que el día de hoy nos visitaron por parte de Canacintra. A ti en especial, Enoc, y agradezco que me sigas llamando Pati, porque pues vamos a seguir coincidiendo en este caminar por México. Agradezco muchísimo a nuestros compañeros, los asesores de la Comisión de Hacienda, que aquí están pendientes. Y bueno, pues no me queda más que agradecer. Creo que ha sido una reunión donde nos deja muchísimo, muchísimo que hacer, y creo que no es la primera en la que estemos participando. Gracias a todos. Gracias por estar pendiente, y México nos necesita a todos, nos necesita unidos y nos necesita jalando para un solo lugar. Y tenemos un solo color, es verde, blanco y rojo. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, y pues seguimos trabajando por México y estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, Enoc. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a mi mesa directiva que nos acompañó. Gracias, vicepresidentes. Gracias por la invitación, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputados. Diputados, muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes. Buen provecho.